enfocando cómo el discípulo aprende a quitar los obstáculos para el perdón. Vamos a estar ahí en el libro de Mateo capítulo 18, vamos a estar de los versículos 21 en adelante, y vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús enseña acerca del perdón. Jesús usó la parábola de los dos deudores para enseñar sobre el perdón y la misericordia. La parábola viene después de una conversación con el discípulo Pedro, quien le preguntó cómo se debe perdonar. Esta parábola nos ayuda a entender la importancia del perdón en nuestras vidas y nos ayuda a apreciar el hecho de que un Dios bueno y justo nos ha perdonado a nosotros. Dice la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El primer párrafo de esta parábola describe el plan de salvación que hemos llegado a conocer en los evangelios. Nosotros somos como el siervo que le debía 10,000 talentos al rey. Su deuda contra el rey era tan grande que fue condenado junto a su familia a la esclavitud. Pero el siervo rogó y pidió perdón hasta que el rey se conmovió y perdonó su deuda. Así hace Dios con los que se arrepienten de sus pecados. Dios perdona. Sin embargo, este hombre, que tuvo la bendición de ser perdonado, no pudo tener la misma compasión y misericordia con su prójimo. Por esta razón el rey terminó dándole el castigo que se merecía. Jesús tocó mucho el tema del perdón. Él vino a perdonar nuestros pecados, a ofrecernos esa misericordia de parte del Padre. Es una ofensa para Dios que seamos incapaces de perdonar, considerando todo lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros. Jesús terminó la parábola diciendo que los que no son capaces de perdonar de todo corazón no recibirán el perdón de Dios. Él hizo este énfasis después de que Pedro, en los versículos anteriores, le preguntó cuántas veces era apropiado perdonar a alguien. Pedro le preguntó: ¿hasta 7? Y Jesús contestó: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, perdón sin límites y cuantas veces sea necesario. Otras ocasiones donde Jesús habló sobre el perdón los encontramos en Mateo 5, 23 hasta el 26, allá en el Sermón del Monte. Después en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, y Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hay algunos puntos claves que deberíamos de recordar para efectos de poder hacer lo que el Señor nos está ordenando. Debemos perdonar porque hemos sido perdonados.
Si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Y debemos perdonar sin límites. Creo que la enseñanza de parte de nuestro Maestro es indudable y es una enseñanza que nos debería de llevar a reflexionar en cada día de nuestra vida. Es cierto que muchos de nosotros a cada día podemos recibir ofensas, podemos recibir humillaciones, podemos recibir agresiones, vituperios, podemos incluso recibir malos tratos, pero realmente la cuestión del perdón no es aceptar el maltrato o no es aceptar vivir en una situación de conflicto o vivir en una situación en donde constantemente incluso seamos hasta golpeados o humillados. No, el primer beneficiado cuando nosotros somos capaces de aplicar en nuestra vida es el perdón. Somos nosotros mismos, somos aquellos que somos capaces de perdonar, somos aquellos capaces de liberarnos de esta situación. Por un lado, para ponernos a cuentas con Dios, porque está bien claro el principio ahí en la Escritura y en todas las ocasiones que el Señor habló acerca del perdón. El primero que se libera de todo este sentimiento es aquel que es capaz de dar ese paso, aquel que es capaz de tomar esa decisión de perdonar. Y yo creo que muchas de las ocasiones lo que sucede con nosotros es que malinterpretamos esta situación. A veces creemos o a veces pensamos que el perdón es un signo de debilidad en nuestra vida y nada más alejado de la realidad. Una de las consideraciones que están ahí en la parábola, o bueno, varias de las consideraciones es: nosotros no tenemos manera, no tenemos forma de pagarle al Señor toda la deuda que tenemos con Él. Solamente su enorme misericordia hacia nosotros nos permite acceder al perdón de Dios. Solamente por su misericordia es que nosotros podemos obtener el perdón de Dios. Nadie, ningún ser humano, ni a lo largo de así los grandes ejemplos en la Biblia de grandes hombres y mujeres, ni siquiera todo lo que llevaron a cabo, su enorme testimonio, era suficiente para alcanzar el perdón de Dios. El perdón de Dios solamente se obtiene por gracia, solamente se obtiene por la misericordia de Dios. Me encanta lo que dice Miqueas: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y es un hecho que no solamente cada vez que nos ponemos a cuentas con Él, cada vez que vamos y confesamos las fallas, los errores, las equivocaciones que hemos tenido, y que Él es capaz de limpiarnos, como dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quisiera pensar que con esto ya es suficiente para que nuestra vida se enderece, y con esto ya es suficiente para que no volvamos a ofender a Dios. Pero la realidad es que nuevamente volvemos a caer, nuevamente volvemos a fallar, y solamente un Dios de misericordia es capaz de una y otra vez. Por eso la Escritura habla y dice que son nuevas cada día sus misericordias, y no sé qué haríamos sin la misericordia de Dios. Ahora, estoy mencionando esto porque es el ejemplo que nosotros deberíamos tener en cuenta, porque muchas de las ocasiones, si bien es cierto que cada uno de los actores de esta vida, en lo particular, en lo personal, cada uno de nosotros pudiera ser que las ofensas, los agravios puedan ser diferentes y en algunos casos extremos, como ya dije, que pudieran a veces incluso llegar hasta la agresión física. Lo cierto, y es la segunda parte que quiero mencionar ahí de la parábola, lo cierto es que cuando dice ahí, sobre todo cuando de parte del ofensor estamos recibiendo la solicitud de misericordia, si nosotros no queremos perdonar, si nosotros somos como el mundo, porque para el mundo dice, arrieros somos y en el camino andamos,
y siempre estamos buscando la forma de vengarnos o la forma de desquitarnos. Lo cierto es que dice ahí que cuando el rey se enteró de que ese siervo que le había perdonado no hizo lo mismo, entonces ordenó que lo echaran en la cárcel. Y nosotros podemos caer en esa cárcel, en una cárcel no física, pero sí en una cárcel emocional, en una cárcel espiritual. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Y aquí es donde quiero tocar a través de dos pasajes aquellos obstáculos que nos impiden en muchas ocasiones perdonar a los demás o tener misericordia de los demás. Acompáñame primero allá en el libro de los Efesios. Vamos ahí en la escritura, al libro de los Efesios, en el capítulo 4. El libro de los Efesios. Y mira la enseñanza del apóstol Pablo. Y luego voy a mencionar un pasaje haciendo esta referencia de lo que vamos a leer aquí allá en el Antiguo Testamento. Pero acompáñame primero, el libro de los Efesios, en el capítulo 4. El libro de los Efesios, hermanos, ¿ya llegaron? Acuérdense que Efesios está en el Nuevo Testamento, entre Mateo y Apocalipsis. Página, aquí no tengo página porque lo estoy viendo en mi tablet, pero los que tengan ahí su Biblia, página 1425. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Mira la enseñanza de Dios, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. Dice versículo 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego nota, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a volver a leer. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuáles son los estorbos? ¿Cuáles son los estorbos que impiden que nosotros podamos llegar al perdón? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que nos impiden realizar en nosotros un acto de misericordia y perdonar con nuestro bien? Porque estas son las cárceles en las cuales podemos quedar encerrados. Empieza el apóstol hablando de la amargura. ¿Cuántas ocasiones? Y miren, cada quien puede hablar, dicen por ahí, cada quien habla como le fue en la feria. Y cada quien puede hablar de la ofensa, del agravio, de la manera en que ha sido ofendido. Y yo puedo entender, porque muchos de nosotros de verdad sufrimos, muchos de nosotros no fueron semanas, no fueron meses, tal vez años, y tenemos todos los argumentos y tenemos todas las razones, pero lo cierto es que empezamos tal vez en el enojo, empezamos tal vez en la ira y terminamos en la amargura. Y esa amargura nos ha llevado no solamente ya no a perdonar a aquel ofensor, nos lleva en general en nuestra vida a desarrollar una barrera de ya no permitir confiar en nadie, de ya no permitir que nos vuelva a pasar. No me volverá a pasar. He escuchado historias terribles donde la gente generalmente está atrapada y cada quien puede tomar su decisión, pero lo cierto es que cuando una gente se encierra en esa cárcel de la amargura, lo más probable es que su vida se vuelva un desastre, su vida se vuelva un total no solamente para ella, un total desastre para ella, sino para aquellos que lo rodean. Habla mucho el escritor de Hebreos ahí en el capítulo 12, que dice ahí que brotando una raíz de amargura, por ella sean contaminados aquellos que viven alrededor de la persona que se amarga. Y esas son las cárceles que nosotros tenemos que evitar.
Esas son las cárceles, la amargura, el enojo, la ira, la gritería. He escuchado cuando la gente se expresa acerca de la ofensa que recibió, acerca del agravio que recibió, y lo hace a veces empezando a platicar primero tranquilamente y luego acaba en gritos desesperados. Es que no sabes cómo me pegó, es que no sabes cómo me golpeó, es que no sabes todo lo que actuó contra mí. Eso es la gritería. Y está encerrado en esa cárcel, o está encerrada en esa cárcel, cualquiera que sea el caso, sea varón o sea mujer. Pero lo cierto es que son cárceles que al final de cuentas acaba dañando a la persona que no quiere perdonar. Cuando uno perdona, es capaz de deshacerse de ese sentimiento que está provocando la amargura, que está provocando todo esto que menciona el apóstol Pablo. Y esto, queridos hermanos, es una decisión. Esto es como el amor. El amor es un sentimiento, sí, puede ser un sentimiento, pero el amor es una decisión. El amor se tiene que trabajar día a día. El amor es una acción. Cada día nos tenemos que procurar trabajar en el amor, y el perdón es algo similar. Cada uno tiene que empezar a trabajar. ¿Cómo lo puede hacer? Uno tiene que empezar a orar para que Dios limpie nuestros corazones, limpie nuestra vida de toda esa amargura, de todo ese enojo, de toda esa ira, de toda esa gritería, porque en la medida que Dios vaya limpiando aquellas cosas que me va a estorbar, no solamente en la relación con el ofensor, sino en mi relación con los demás, es la manera en que puedo yo avanzar, Por eso el apóstol se refiere no solamente en forma individual o personal, se refiere en el versículo 32 en forma plural. Antes, sed benignos unos con otros. Y está hablando en forma plural. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, nuestras relaciones en general van a cambiar. Cuando nosotros somos capaces de quitar estos obstáculos en nuestra vida, de quitar estos estorbos en nuestra vida, de salir de estas cárceles que significa la amargura, el enojo, la ira, la gritería, somos capaces de mejorar en gran manera y poder aportar algo a la unidad en el cuerpo de Cristo, sobre todo tratándose entre hermanos, porque parece increíble, pero queridos hermanos, y lo tengo que decir así, hay ocasiones que entre nosotros mismos, dentro de la hermandad, no hemos aprendido a perdonarnos, no hemos aprendido a dejar atrás todas aquellas cosas que nos han lastimado, y una y otra vez estamos recordando, y está bien, si lo queremos llevar a cabo, sí, pero ¿sabes qué? De acuerdo al consejo de la Escritura, de acuerdo a lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, deberíamos cada uno tomar la decisión de no permitir que esto arruine nuestra vida, que esto nos lleve a cárceles donde no es fácil escapar. Y mira, el otro pasaje que quiero compartir contigo está ahí también el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses. Allá adelantito ve, 2 libros después, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses, hermanos, allá adelantito, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate cómo empieza. Ahora, me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual, porque quiero tocar en particular. Ahí en la Reina Valera dice soportándonos. Y creo que es claro. El soportarnos unos a otros es como yo soportar que Polito no me invita a tacos, no sé desde hace cuánto tiempo. Lo tengo que soportar. Pero acá en la traducción lenguaje actual, fíjate lo que dice. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y lo que quiero tocar en particular es esta palabra que está aquí en la traducción lenguaje actual, en lugar de soportarse, se llama tolerancia. Y hermanos, miren,
todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes formas de ser, de expresarse y de muchísimas cosas más. Hablaba yo en el mensaje de ayer o antier y decía que si bien es cierto que en esta República Mexicana todos somos mexicanos, lo cierto es que mi esposa y yo, que hemos, por la gracia de Dios, viajado en muchas partes de la República, yo te puedo decir que no es lo mismo lo que pasa en el sur de la República que lo que pasa en el centro o lo que pasa en el norte de la República. Aunque todos somos mexicanos, tenemos costumbres, tenemos características bien diferentes, aún siendo todos mexicanos, empezando por la comida, empezando por la diversión, empezando por los gustos. Tú vas a Tampico y luego te presumen las tortas de la barda, o nuestro hermano Polito, los tacos deliciosos que hacen. Pero vas a Mérida y te presumen la cochinita pibil, y para ellos es el mejor guiso. Y vas a otros lados y por lo mismo. Entonces, tenemos que aceptar que no solamente en la cultura general de los mexicanos, sino también dentro de nuestra hermandad, somos distintos. Mira, el culto de adoración es un ejemplo solamente. El culto de adoración. Hay congregaciones donde les gusta iniciar el culto de adoración con una oración. Y prácticamente se voltean a ver otras congregaciones y casi los condenan por no empezar con una oración. Y hay otros lados donde empiezan con alabanzas y ellos dicen, no, primero hay que alabar al Señor y luego ya entramos en comunión con Él, porque la alabanza es una manera de limpiar nuestro espíritu. Está bien, en ninguna parte de la Escritura habla o dice que tengamos que empezar con otra cosa, pero así como eso, hay incluso hasta cuestiones que se vuelven doctrinales, en donde hacemos las cosas un tanto diferentes, aunque realmente todos, yo creo que todos en general, lo que menos tenemos es la intención de ofender al Señor, y que podemos arreglar nuestras diferencias. Por eso me encanta esta palabra que dice aquí: sean tolerantes, seamos tolerantes, aprendamos a tolerar. Incluso a veces dentro de la misma congregación no somos tolerantes unos con otros. Unos son fariseos, otros son escribas, otros son etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno aprende a ser tolerante, uno es capaz entonces, cuando hay alguna fricción, cuando hay alguna diferencia, cuando hay alguna controversia, cuando hay alguna situación que no nos gusta, bueno, la tolerancia nos va a ayudar a, si en un momento tengo que hacerlo, como dice aquí, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, nota lo que dice el apóstol: sean tolerantes, y si alguien tiene una queja contra otro, dice aquí, perdónense. Esa es la manera. Cuando somos tolerantes, aprendemos de verdad a que no hay ningún obstáculo para que nosotros podamos perdonarnos. Sean tolerantes con aquellos que tienen calor, sean tolerantes con aquellos que tienen frío, sean tolerantes con aquellos que se sientan incómodos, seamos tolerantes con toda clase de situaciones o circunstancias. Hemos tenido tiempos ya 3 o 4 veces que nos hemos conectado a través de esto y a veces nos ha fallado el audio o el video, pero hay que ser tolerantes, porque a final de cuentas es una grata experiencia poder estar con ustedes, hermanos de Altamira, Tamaulipas, y en verdad damos gracias a Dios por ello. Y bueno, solamente déjame mencionarte 2 contrastes, 2 ejemplos, pensando en eso, en los dos ejemplos que nos dio el apóstol Pablo, primero en Efesios y luego acá en Colosenses. Mira, el rey Saúl y el rey David. Dice la escritura, y tú conoces la historia, pero dice la escritura que cuando fue aquel gigante a retar al ejército de Israel, todos tenían miedo. Y tú conoces la historia, que llegó ahí David y venció a Goliat. Y después de que pasó esto,
Entonces la gente reconoció que David era un gran guerrero y la gente lo elogiaba. Y Saúl se pudo percatar de que David estaba creciendo su fama. Y más cuando la gente empezó a cantar que Saúl venció a los 1000 y David a los 10,000. Y dice ahí la escritura que Saúl se enojó contra David. ¿Y sabes qué? Nunca jamás se quitó el enojo de Saúl. ¿Y qué crees? Hasta en 3 ocasiones Saúl trató de matar a David. Nunca lo pudo conseguir. Saúl vivió encerrado en esa cárcel del enojo, de la ira, de la amargura. Porque él siempre expresó, él tiene toda la popularidad, ya solo falta que tenga el reino. Y nunca logró zafarse de esa cárcel, siempre odió a David. Y de una u otra manera siempre expresó su deseo de matarlo. Como contraparte, fíjate, a pesar de que hasta en 3 ocasiones Saúl intentó matar a David, en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad 1-1. Saúl totalmente descuidado en una caverna, donde David tuvo la oportunidad de cobrar venganza, tuvo la oportunidad de matar, y estando con uno de sus hombres, y sus hombres aconsejándole, mátalo, desquítate, de una vez te ha hecho huir, te ha hecho la vida imposible, te ha quitado a tu esposa, 1000 cosas más. ¿Y sabes qué dijo David? Incapaz sea yo de tocar al ungido de Dios. Porque David sabía perdonar. Y creo que es un ejemplo. David pudo vencer los sentimientos de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia. David aprendió a ser tolerante, pero sobre todas las cosas David aprendió a dejar las cosas en manos de Dios. Y creo que muchos de nosotros deberíamos aprender esto. ¿Cómo quitar los obstáculos? Bueno, fortalécete en el Señor. Hay que fortalecernos en el Señor, pero hay que tomar acción, hay que tomar la decisión de quitar todas estas cosas que nos estorban. Hay que estar orando constantemente a Dios. Dios, límpiame, Señor. Dame un corazón nuevo. Límpiame de la amargura, límpiame del enojo, límpiame de la ira, límpiame de la maledicencia, límpiame de toda malicia. Ayúdame, Señor, a ser tolerante. Ayúdame a ser benigno con los demás. Ayúdame a ser paciente con los demás. Ayúdame a perdonar a los demás. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros llevamos a cabo en nuestra vida esto, ¿cuál es el resultado? Dios va a tener misericordia de tu vida y misericordia de mi vida. Un discípulo quita los obstáculos para aprender a perdonar y aprender a perdonar en el Señor. Aprendamos a perdonar, hermanos. Que Dios